Sean bienvenidos a esta transmisión del mensaje de la palabra de nuestro Dios, que sea de inspiración, que sea de motivación para cada uno y seamos todos edificados y fortalecidos en la fe de nuestro Señor. Un saludo para ustedes que están detrás de sus pantallas, que tomarán su tiempo para oír este mensaje. Deseo con todo corazón que avive su fe, fortalezca su esperanza y, cómo no, sobreabunde el amor hacia Dios. Abran sus Biblias en Primera Tesalonicenses, primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Les leo el 2 para que tengamos el contexto completo. Así que 2 y 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículos 2 y 3. Que dicen así: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles el segundo ejemplo de esta iglesia. Ya vimos en el domingo pasado que esta iglesia, apenas de un año de existencia, quizás poquito menos que un año, pero que por su obediencia a la palabra, por su reverencia a la palabra, por su aprecio al apóstol Pablo, su pastor y fundador como iglesia allí en Tesalónica, por obediencia a sus compañeros de Pablo, a Tito y a Silvano, o a Silas, como se le llama en otras porciones de la Biblia. Silas y Silvano es el mismo personaje. Ellos con mucho amor, con mucha entrega, seguían los consejos de estos siervos de Dios. Con mucho gozo recibieron la palabra, y esa palabra, aun cuando les denunció su pecado de idolatría, sabían que venía de parte del corazón de Dios. Con gozo la abrazaron, la recibieron y con gozo también la anunciaron. Siendo así, una iglesia que se convirtió en ejemplo para toda esa región de Macedonia y Acaya, hoy parte norte del país de Grecia. Una iglesia fuerte y de un gran ejemplo para nosotros como una iglesia también, que ya no somos tan nuevecitas precisamente, pero que estamos caminando en medio de esta ciudad difícil, gobernada por las tinieblas, pero que corrompimos en la gracia de Dios, con la luz de Dios, con la luz del Evangelio, y queremos que Dios en su gracia nos socorra, nos asista, nos fortalezca, para que podamos levantarnos de cualquier caída y podamos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Quiero pues compartirles el segundo ejemplo, y ese segundo ejemplo está contenido en el versículo 3. El apóstol Pablo dice que siempre que ora el Señor se acuerda de ellos, y él testifica de ese tremenda fe, tremendo amor y tremenda esperanza en la que eran constantes sus hermanos, y que era un trabajo que le era reconocido. Es decir, que Pablo reconocía el trabajo de ellos. Y por eso en esta mañana quiero hacer el énfasis de estas tres virtudes que se mencionan: la fe, el amor y la esperanza. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, también parte de la región de Macedonia precisamente, Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 13 que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante, el más fuerte, el más poderoso, dice él, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, es el amor. Se los voy a leer concretamente para que tengamos la noción correcta. Dice Pablo en 1 Corintios 13:13: y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres. Pero dice, el mayor de ellos es el amor. Yo dije el más importante. Bueno, me parece que ahí puede haber sinónimo, ¿verdad? Mayor e importante. De esos tres es el amor. Porque hay que recordar que la Biblia dice, la Biblia declara que Dios es amor. Así que, mis hermanos, les doy en una oración gramatical, en un párrafo, el corazón del mensaje que les quiero compartir en esta mañana. La fe, el amor y la esperanza son virtudes eternas y divinas que Dios quiso compartirnos a los creyentes. Cuando en la iglesia predominan estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor, la iglesia se convierte en una congregación viva, activa y ejemplar, como se dice de esta iglesia de los tesalonicenses. Se llama así porque la ciudad donde estaba enclavada la iglesia se llamaba la ciudad Tesalónica. Y hoy existe esta ciudad ya no con el nombre de Tesalónica, sino con el nombre de Salónica. Pero existe la ciudad hasta el día de hoy, ahí al norte en el país de Grecia. Así que, mis hermanos, cuando estas virtudes eternas y divinas, la fe, la esperanza y el amor, permanecen en la iglesia, permanecen en el corazón de cada creyente, de cada miembro de la iglesia, esta se va a convertir en una iglesia viva, activa y ejemplar. Y todo pastor, como dije la semana pasada, tenga virtudes y tenga errores, porque los tenemos, pero todo pastor deseoso de honrar a Dios, deseoso de agradar a Dios, siempre tendrá en su corazón el deseo y la carga de que su feligresía, sus miembros, sus ovejas, crezcan en el amor de Dios, se desarrollen en la fe del Señor Jesucristo y sobre todo abunden permanentemente en la esperanza, a pesar de las circunstancias difíciles en las que nos podamos encontrar en el día a día. Yo quiero pedirles, como pastor de esta congregación, y ustedes que me escuchan, queridos oyentes detrás de sus pantallas, quiero pedirles que abundemos en la fe, en la esperanza y en el amor de Dios, para que nuestra manera de ver la vida, para que nuestra conducta, para que nuestra manera de ser sea transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que estamos en el sexenio de la transformación, y para todo es transformar aquí, transformar allá. Pero les he dicho desde ese lugar que la auténtica transformación solamente es posible cuando el Señor Jesucristo viene a gobernar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro pensamiento. Porque solo el Señor Jesucristo transforma la vida, transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestra manera de ser. De tal manera que esto lo podemos apreciar en la vida de los tesalonicenses. Eran idólatras, eran impíos, eran profanos, eran sacrílegos, pero cuando llegó la palabra del Evangelio a sus corazones y ellos la recibieron con fe, la recibieron con esperanza y la recibieron con amor, su vida cambió. La vida de cada uno de ellos fue transformada y ahora son ejemplo a toda aquella región, y hasta el día de hoy son ejemplos para usted y para mí como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios dice que es necesario que crea que hay. No es posible que alguien se acerque buscando a Dios pero siendo incrédulo en su corazón. No es posible que alguien se acerque buscando a Dios pero no crea en lo que Dios dice. No es posible que alguien que diga que cree en Dios se acerque buscando a Dios pero no le importa absolutamente nada lo que Dios diga en su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por el otro lado, la Biblia dice que podemos hablar quizás el lenguaje de los ángeles.
como algunos pretenden hoy día, y que hacen tanto hincapié en que hay que hablar en lenguas para dar testimonio de la unción del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo dijo que aun cuando habláramos lenguas extrañas y angélicas, y que aun cuando diéramos a repartir todos nuestros bienes y entregáramos nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos el amor a Dios, si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, si no tenemos el amor al semejante, que dijo el apóstol, no soy más que un platillo que resuena, un címbalo, a eso me refiero por platillo, a un címbalo que retiñe, el platillo de la batería, que le pega usted y hace un estruendo escandaloso. Bueno, hay mucha gente que es muy altruista, hay mucha gente que puede repartir sus bienes, y de hecho lo hemos visto a lo largo de la vida en algunos casos. Pero dice Pablo, si no tengo amor, el amor de Dios, ¿qué dice? De nada me sirve. Si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su semejante, dice, el tal es mentiroso, y el amor de Dios no permanece en él. Por lo consiguiente, mis hermanos, si alguien no tiene fe en Dios, y si alguien no tiene amor en su corazón hacia Dios, nunca podrá tener la esperanza. Porque la esperanza se nutre en el amor de Dios. El amor de Dios alimenta la fe. Y la fe y el amor nutren la esperanza. Esos tres, dijo Pablo, pero el mayor de ellos es el amor. Así que el trabajo de amor, de fe y de esperanza en la iglesia de Tesalónica se manifestó en primer lugar cuando el creyente, los creyentes, ellos los convertidos a la fe del Evangelio, se transformaron en testigos de Cristo. Esto lo podemos leer en el versículo 8. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, porque partiendo de ustedes ha sido, ¿qué cosa, hermanos? Divulgada. ¿Qué cosa es divulgar? Se ha dicho, se ha compartido, se ha anunciado, se ha proclamado, se ha predicado. ¿De dónde empezó la predicación? De ellos, dice. Partiendo de ustedes ha sido anunciada la palabra del Señor. ¿Y qué dice Pablo? No solo en Macedonia, no solamente en Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, fíjense hermanos, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los pastores que le enseñamos la palabra a ustedes, ya no tenemos necesidad de ¿qué? Hermanos, Betania, su iglesia, querido oyente, donde usted se encuentre, la única manera de que pueda crecer exponencialmente, la única manera en que se pueda multiplicar, la única manera en que se puede fortalecer en número su congregación, es que usted divulgue la palabra de Dios. Si usted, mi hermano que me está escuchando en esta mañana, no divulga la palabra con sus vecinos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares y con todos aquellos con quienes usted se cruza día a día, miren, Betania no va a crecer. Nos vamos a morir nosotros, mi esposo, un servidor. Se va a morir mi hijo Héctor, que en el día de mañana quizás sea el pastor, ya se está preparando, ya está tomando sus estudios. Y no solamente por lo que le estoy intentando enseñar, sino porque ya está inscrito en una escuela. Ya está inscrito en una escuela formal, en cursos formales. Que ya en unas 2 semanas más tendremos que ir otra vez a tomar su curso. Yo estoy yendo con él para acompañarlo, para apoyarlo. Pero si ustedes como asistentes de esta congregación no anuncian la palabra, no se convierten en testigos del Señor Jesucristo, miren, se va a cerrar Betania. Y Dios no quiere eso. Muchos templos se han cerrado ya.
Hoy me compartió alguien que por cuestión de la enfermedad tuvieron que volver a cerrar. Ya tenían sus cultos. Ya se estaba anunciando la palabra, pero como recrudeció en donde está enclavada esta iglesia, la pandemia recrudeció, tuvieron que volver a cerrar. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana aquí en Catemaco. No sé si volveremos a cerrar porque nos enfermemos o porque los encargados de dar la palabra no puedan hacerlo. Yo no lo sé. Pero ese no debe de ser el final de ninguna congregación. Eso no debe ser la manera de decir, ya que se acabe. Usted tiene el deber, usted tiene la obligación, usted tiene, hermanos, la comisión dada por Dios de ser un testigo de Cristo. Ese es el ejemplo del trabajo de amor, de fe y de esperanza que nos da la iglesia de Tesalónica. No solamente conocieron la palabra, no solamente atesoraron el Evangelio de Jesucristo en sus corazones, sino fueron capaces de transmitirlas a sus seres queridos. Algunos somos mayores ya, pero todavía nos rozamos con los vecinos. Todavía nos rozamos, y cuando digo nos rozamos me estoy refiriendo a que tenemos contacto con ellos, tenemos trato con ellos. Tenemos que anunciar la palabra, hermanos. Estamos enclavados en una región llena de misticismo, llena de religiosidad. No, ayer apenas fue la celebración de la patrona de esta región. Este pueblo, este país y este mundo está inmerso en la idolatría, en la oscuridad, en las tinieblas, en la pecaminosidad. Y miren cómo la violencia permea día a día. Miren las masacres todos los días que se consuman en diferentes puntos de la República. Y aunque nuestro gobierno diga que vamos bien, lo cierto es que se está manifestando día a día esta terrible situación en la que estamos inmersos de inseguridad, de violencia, de robo, de rapiña. Ayer en un grupo de WhatsApp se comunicó que si llegaban por ahí a venderles unos pollos y unas gallinas, que por favor no las compraran porque se metieron a la casa de la familia y se robaron hasta el último pollito que encontraron. Este es el país que estamos viviendo, hermanos. Y aunque estamos en el sexenio de la transformación, cada día estamos peor. No es la culpa del gobierno, es la culpa del corazón, que no puede disfrutar del amor de Dios, que no es capaz de abrirse para creer en la palabra de Dios y que por lo consiguiente no tiene esperanza y por eso vive egoístamente sus días en esta tierra, velando por su propio bienestar personal. Usted y yo, mis amados hermanos, usted y yo, queridos oyentes que están allá detrás de sus pantallas, tenemos el germen de cambio, tenemos el germen de la transformación, y ese germen es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario que usted y yo nos levantemos con ese júbilo y con ese gozo de dar testimonio, no solamente el domingo en la mañana en el culto, sino donde quiera que nos encontremos, para que la palabra de Dios sea anunciada, sea divulgada, y dejemos de ser una iglesia letargada, adormilada en nuestra comodidad y en nuestro entorno, donde nos sentimos seguros y cómodos, pero que no somos capaces de compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellos que nos rodean. El ejemplo de esta iglesia de amor, de fe y de esperanza se dio en primer lugar compartiendo la palabra con los demás. Por eso donde quiera que iba un tesalonicense, iba la palabra de Dios. Ahora, no me lo estoy inventando yo. Pablo está testificando que ellos eran así. Partiendo de ustedes, dice, tan pronto fueron transformados de los ídolos al Dios verdadero, tan pronto sus corazones fueron transformados por la fe del Evangelio de Jesucristo, empezaron a anunciar, empezaron a divulgar la palabra, no solamente en Tesalónica, sino en donde quiera que ellos iban, porque dice, no solamente en Macedonia y Acaya, sino donde quiera que estuvieran. Ese es el resultado del amor, de la fe
y de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, el trabajo del amor, de la fe y de la esperanza se manifestó en el corazón de estos hermanos. ¿Saben qué? En esa época había una gran persecución por ser creyentes en Jesucristo que se desató en Jerusalén. Recuerdan ustedes, y esto lo narra el libro de los Hechos, a partir del capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Se acuerdan cómo apedrearon a Esteban, el primer testigo de Jesús, ahí en Jerusalén? Y esa gran persecución ocasionó hambruna. Ahorita la guerra que está desatada allá en Europa nos está alcanzando a todo el mundo con la carestía. No sé cuántos consumen huevos en su desayuno o en su comida. Yo no sé cuántos de ustedes consumen huevos o blanquillos, como le llamamos. Pero ahorita se va a convertir en un lujo. El cono anda casi en 90 pesos. Aquellos que compran el aceite capullo, que lo compramos a 27, a 30 pesos, está a 51 pesos, casi 52. Y ya no digo de la gasolina, no todos quizás compramos gasolina, pero los que compramos gasolina cada día la compramos más cara, o cada semana. Se nos acaba de decir que se invitó a los americanos que viven cerca de la frontera que crucen a México porque la gasolina está más barata. Sí, pero está más barata porque el gobierno está sufragando los impuestos, por eso la compramos relativamente barata. Y cuando ya no haya dinero en las arcas del gobierno, ¿qué va a pasar? Ya a los adultos mayores, a muchos no se les ha pagado completo sus dádivas de parte del gobierno, porque ya no hay recursos. Se dice que ya no hay corrupción, pero acaban de anunciar que se perdieron más de 7,000 tarjetas del bienestar con más de 100 millones cargadas. Hermanos, solo la palabra de Dios transforma el alma. Solo la palabra de Dios transforma el corazón. Solo la palabra del Evangelio de Jesucristo transforma la manera de pensar y de ver la vida. Por eso necesitamos anunciarla. Por eso necesitamos divulgarla. Y por eso necesitamos poner en práctica el amor, la fe y la esperanza como le hicieron estos hermanos de Tesalónica. Les decía que hubo una gran persecución. Les decía que hubo una gran carencia. ¿Y sabe quiénes fueron los primeros en decir, aquí está nuestra participación? En segunda a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, donde está ese texto que repetimos, nos da la razón, hermanos. Que la primera iglesia que se levantó a decir, queremos aportar, queremos contribuir, queremos ayudar, queremos apoyar. ¿Saben cuál fue la primera iglesia que se levantó a dar apoyo a los hermanos en necesidad? Los hermanos de Tesalónica. Eso se lo puede usted leer en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Cuando el apóstol Pablo da a conocer de la enorme necesidad que estaban viviendo los hermanos en Jerusalén, esta iglesia, hermanos, esta iglesia se levantó a decir, queremos contribuir. Denos el privilegio de dar. ¿Qué es lo que más nos duele hoy día a los cristianos, hermanos, en el tercer milenio? ¿Qué es lo que más nos preocupa cuando se empieza a hablar de esos asuntos en la iglesia? Algunos dicen, el pastor ya va a hablar de 10. El pastor ya va a hablar de siembra. El pastor ya va a hablar de dinero. Fíjense que no somos los pastores. Ciertamente hay algunos sinvergüenzas que sí lo hacen y se aprovechan de la ignorancia que en la iglesia hay al respecto. Se aprovechan de la buena fe de los hermanos. Hay algunos pastores sinvergüenza que están extorsionando a las ovejas, eso es cierto. Asegurando que si traigan su siembra y sus diezmos y sus pactos, van a tener sus milagros. Hermanos, los milagros se dan por la gracia de Dios, no por lo que aportemos nosotros. Los milagros se dan como regalo de Dios, como evidencia de su poder, como evidencia de su gloria, no por el dinero que podamos dar. En este lugar enseñamos lo que es la ofrenda, lo que es el diezmo, lo que es la siembra, pero en este lugar no se obliga.
ni se engaña diciendo que es la manera en que usted se va a asegurar de tener sus milagros. En este lugar enseñamos lo que dice la palabra de Dios con honestidad y con sencillez, conforme lo dicta las Sagradas Escrituras. Pero quiero decirle que cuando Dios transforma nuestro corazón, no nos cuesta trabajo compartir, porque hemos sido bendecidos para bendecir a otros, porque hemos sido salvos para salvar a otros, porque hemos sido, mis amados hermanos, perdonados para perdonar, porque somos amados para amar. En otras palabras, de lo recibido de su mano es que podemos dar, porque no todo es de Dios, ¿acaso? No todo le pertenece a Dios como creador. No todo es propiedad de Dios. Hasta nosotros mismos somos propiedad de Dios, hermanos. Y sin embargo, cuando se trata de dar, cómo nos duele y cómo nos cuesta. Hemos olvidado que la Biblia dice que dijo el Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esta iglesia, hermano, esta iglesia no solamente se levantó para divulgar la palabra, se levantó para llenar necesidades, se levantó para compartir para los apuros de los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Ya le dije la cita, 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Ahí el apóstol Pablo expresa el reconocimiento de las iglesias de Macedonia. ¿Y cuál era la iglesia ejemplar en Macedonia? Los tesalonicenses, que pidieron, dice, con mucha diligencia, pidieron el privilegio de poder participar para las necesidades de los santos. Dios bendiga a todos aquellos que tienen su mano al necesitado. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que cuando alguien le da al pobre, a Jehová presta? Así dice la Biblia. Cuando alguien le da al pobre, a Jehová presta. O como en el libro de Eclesiastés, echa tu pan a las aguas. No está diciendo que usted eche el pan allá en la laguna, sino está diciendo comparta, deje. Por eso dice que cuando alguien nos pida prestado, que demos. Leímos en esta mañana que el justo da, que el hombre justo comparte para la necesidad. O leemos en el libro de Proverbios sobre la mujer sabia, de la cual su esposo ni sus hijos se tienen que preocupar del asunto del invierno, porque ella está laborando no solamente para su casa, sino aún para el pobre también. Hay un montón de citas bíblicas en toda la Escritura que nos enseñan que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es el resultado de la fe, de la esperanza y el amor que abunda en el corazón del que cree, del que obedece, del que teme a Dios con toda su alma y lo cree con todo su corazón. Y finalmente, mis queridos hermanos, el trabajo de la esperanza, el trabajo del amor y el trabajo de la fe nos hace mejores hijos de Dios. ¿Por qué digo que mejores? Porque la fe transforma, porque el amor transforma y porque la esperanza transforma la aflicción en espera paciente de la obra de Dios. Porque cuando hay fe, amor y esperanza en nuestras vidas, podemos ver la vida diferente a pesar de las angustias que estemos viviendo. Cuando hay esperanza, fe y amor en nuestro corazón, hermanos, los sinsabores los podemos enfrentar con el gozo de saber que no vamos solos en esos problemas. Que el pastor de nuestras almas nos acompaña. Que el creador y sustentador de nuestro ser nos tiene su mano extendida para socorrernos. Que el creador y sustentador del universo tiene tiempo para atendernos personal e individualmente a cada uno de sus hijos, porque nos conoce por nombre. Aprendamos del ejemplo de esta iglesia. Esta iglesia, mis amados hermanos, fue fortalecida en medio del dolor.
en medio de la carencia, en medio de la persecución. Pero no solamente fue fortalecida, sino se convirtió en ejemplar por lo fructífero que era en su fe, en su esperanza y en amor. Que a pesar de su pobreza, como dice 2 Corintios 8 y 9, estuvieron a dar dispuesto no solamente lo que tenían, sino sus propias vidas. Y como el apóstol Pablo testifica cuando él recibió la dádiva de los tesalonicenses cuando estaba en la cárcel, él dice: doy fe de la gentileza de ustedes, de la cortesía y del inmenso amor que Dios provea, le dijo a los filipenses y le dijo a los tesalonicenses, que Dios provea a cada uno de ustedes. Y yo puedo añadir, premie esa actitud de una iglesia que aprende de una iglesia del ayer, de una congregación del pasado, donde todos eran iguales y donde todos vivían como igual, pero donde todos eran movidos por el amor, por la fe y la esperanza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, fuimos puestos en este lugar para ser sal, para hacer luz, para dar el sazón del cielo y, cómo no, para divulgar la palabra del Evangelio que cambia, la palabra del Evangelio que transforma, la palabra del Evangelio que nos hace ser diferentes como luminares en medio de esta generación. Aprendamos de ese ejemplo, mis amados hermanos, para que veamos una congregación local fructífera, fuerte, creciente, viva y activa para la gloria de Dios. Amén.